España reabre este lunes parte de su actividad económica. El permiso retribuido recuperable llega a su fin y pese a que continúa el estado de alarma, la economía deja de estar en hibernación. Vuelven al trabajo los sectores considerados no esenciales que no pueden teletrabajar, entre ellos principalmente los empleados de la industria y la construcción. Se unen a los productores de materiales sanitarios y alimentos que sí seguían activos al ser considerados esenciales. Las comunidades autónomas en las que este lunes es festivo tendrán que esperar hasta el martes para ver esta imagen. Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo y solo esas. Y quiero subrayar esto, solo esas. Las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas. Una vuelta al trabajo que va a estar, en palabras del Ejecutivo, muy controlada. Las personas con riesgo alto, ya sea por cuestiones de edad o de condición física, pueden solicitar una baja médica. Además, los trabajadores contarán con todas las medidas de seguridad necesarias. Siguiendo el criterio de los expertos y también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, quienes presenten el menor síntoma o hayan estado en contacto cercano con contagiados deberán abstenerse de acudir al trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras deberán protegerse en los desplazamientos y los centros de trabajo deberán proporcionar las máximas condiciones de protección. Medidas de protección como el uso obligatorio de mascarillas en los desplazamientos. El Gobierno hace un llamamiento a la unidad y convocará esta semana a los partidos de la oposición para alcanzar un pacto de Estado. Pronto formará parte del paisaje. Por ahora, Cablescom, una empresa aragonesa pionera en España, ha colocado una cámara termómetro digital en la entrada de la fábrica del polígono industrial de Malpica, en Zaragoza, para medir la temperatura de sus casi 200 trabajadores. Detectará si alguno de ellos supera los 37,5 grados, uno de los síntomas que muestran que podría estar infectado por coronavirus. La verdad que estamos contentos porque estamos evitando que una persona entre en contacto con otra potencialmente, que no se sabe. Y entonces, para tomar la temperatura es mejor así. Al final, las personas, yo creo que cuando vemos que nos cuidan, nos dejamos cuidar. Y entonces, como la medida realmente ha sido para protegernos, proteger a los trabajadores, protegernos a todos, ha sido muy bien recibida. La empresa zaragozana comenzó a tomar medidas de seguridad a principios de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma. Parte de su capital pertenece a inversores de China. Decidieron pedir informes de temperatura, distribuir gel y desinfectar áreas comunes de la fábrica. ¿Cómo afectan las estrictas medidas de confinamiento por el COVID-19 en el sector del turismo en España? En Málaga, joya turística de la Costa del Sol, esta Semana Santa sin procesiones, ni vino ni saetas y con las calles y las playas desiertas, es un auténtico desastre para los negocios. Pablo Gonzalo, gerente y socio del célebre bar El Pimpi, nos cuenta los efectos de este encierro. Bueno, pues Málaga en Semana Santa es una ciudad alegre, feliz, con muchísimo movimiento, y ahora mismo tenemos una ciudad vacía completamente, en la que la venta es cero y en contra tenemos una serie de gastos como son alquileres, como son estocajes de productos e incluso hemos tenido que incrementar el gasto pues con personal de seguridad para evitar robos en una Málaga que actualmente está vacía. El incipiente y atractivo sector cultural malagueño ha tenido también que cerrar sus puertas y posponer hasta nueva orden su programación. Esto afecta evidentemente también a los plazos de actuación y a los programas previstos. Habrá exposiciones que, habida cuenta que vamos a tener 3 meses prácticamente cerrados los centros, pues tendrán que pasarse al año que viene o suspenderse. Desde luego este año tenemos que revisar estratégicamente la programación de nuestros centros. En un ambiente de incertidumbre al no saber cuándo se abrirán las fronteras entre países, la bulliciosa Málaga, siempre llena de luz, se ha quedado en silencio esperando que con el fin de la crisis del coronavirus vuelva a ser como antes, uno de los lugares de vacaciones más populares de Europa. Aprobado general para los escolares españoles. Pese a la oposición de la mayoría del profesorado, Gobierno y comunidades autónomas han alcanzado un acuerdo en ese sentido, desde infantil hasta bachillerato, aunque no todos los alumnos tendrán las mismas notas. La repetición de cursos solo se dará en casos excepcionales.
Además, el Ministerio de Educación y los consejeros han acordado la apertura de los colegios en julio para que los alumnos que lo necesiten puedan optar a clases de refuerzo. Y mientras se resuelve el fin de curso, el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría trabajan para organizar de manera coordinada la salida de los menores a la calle, que en España llevan ya más de un mes sin poder pisarla en uno de los confinamientos más duros de Europa. Muere en España el novelista chileno Luis Sepúlveda. Falleció este jueves a los 70 años por coronavirus en el Hospital Universitario Central de Asturias. Llegó a España después de haber tenido que dejar la dictadura de Augusto Pinochet. Había formado parte de la escolta del presidente chileno Salvador Allende y el exilio era su único camino. Su éxito ha sido pleno, con historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar. El viejo que leía novelas de amor, los peores cuentos de los hermanos Grimm, se veía como una síntesis de culturas. Soy nieto de una vasca y de un andaluz, de una italiana y de un mapuche, ¿no? O sea, soy una mezcla de razas, ¿no? que no terminaron en nada mal. Figura amistosa, apacible, encarnaba una frase de su novela Un killer sentimental. El rostro humano jamás miente, es el único mapa que registra todos los territorios que hemos habitado. En el epicentro de la pandemia, que es ahora mismo Nueva York, la enfermedad no mata por igual. Según qué barrio y qué grupo étnico, el coronavirus parece tener preferencias. Así, el barrio de Queens es uno de los más golpeados, donde más personas mueren. Y este es también el barrio con una mayoría de habitantes hispanos. Ellos son los que están pagando el más alto tributo a la COVID-19, por delante de los negros. El 34% de los fallecidos son hispanos, que solo representan el 30% de la población de Nueva York. Mi esposo fue contagiado, pero gracias a Dios ya salimos. Hemos estado como un mes y medio de lo que salimos. Recién estamos saliendo, pero ya estamos bien. Bueno, yo estaba trabajando en construcción, pero debido a eso, pues pararon las obras por lo del coronavirus. No podemos estar así socialmente juntos, nunca se sabe quién tenga el virus, ¿no? Han visto en las noticias que hay mucho afectado hispano, entonces eso pues da miedo, ¿no? Más expuestos al contagio por los trabajos que desempeñan de cara al público, en tiendas y en el transporte. Los hispanos también están menos protegidos porque muchos están indocumentados y temen acudir al médico por el riesgo a ser deportados. La pobreza y la precariedad también son factores de riesgo en el furor de la pandemia. La potencia más grande del mundo. Tras 34 días de silencio y después de muchas cábalas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha reaparecido en público en un acto retransmitido en directo de forma obligatoria por todas las televisiones nacionales. El mandatario acalló así los crecientes rumores sobre su estado de salud, pero decepcionó a quienes esperaban que anunciase un plan nacional o una estrategia frente al coronavirus, subrayando que la pandemia solo ha dejado un muerto y el país debe seguir trabajando. Desde el 11 de marzo hasta hoy 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. No se ha dejado de trabajar, porque aquí sí se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. La aparición de Ortega, flanqueado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha desatado, como se esperaba, un mar de reacciones en las redes sociales, en las que se volvió a especular sobre su salud debido a la palidez de sus manos y el espeso maquillaje de su rostro. A diferencia de una gran mayoría de países, Nicaragua no ha tomado medidas excepcionales para frenar la expansión de la COVID-19. Colegios, universidades, fábricas y comercios siguen abiertos. No se han suspendido competiciones deportivas y no hay restricciones de viaje dentro o fuera de las fronteras nacionales. El día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha decidido extender el estado de alarma por 30 días más. Así lo ha anunciado la vicepresidenta de Venezuela. El confinamiento que comenzó el pasado 14 de marzo se extenderá como consecuencia, según ha dicho Delcy Rodríguez, de una mejora de la situación. Estamos en una importante batalla
Siempre hemos hablado con la verdad y hoy Venezuela puede decir que su curva está aplanada. Según cifras oficiales, la COVID-19 ha matado en Venezuela a tan solo 9 personas y ha contagiado a 175. Aproximadamente la mitad de ellas ya han superado la enfermedad. Rodríguez se refirió al riesgo por los miles de casos que se están produciendo en Estados Unidos o Brasil para justificar la ampliación de las medidas de excepción que incluyen la suspensión de las clases o la imposibilidad de moverse entre diferentes estados. El estado de emergencia se decretó cuando solo había 2 casos en el país. En el barrio bonaerense de Colegiales, los vecinos tienen sesión discoteca a las 8 en punto de la tarde todos los viernes. Desde su balcón, Juan Diego Martínez, discjockey, y su hijo ponen la música a tope y contagian la marcha a sus vecinos. Balcones y ventanas se convierten en pista de baile con luces al ritmo de la música. Sometida a una dura cuarentena desde el 26 de marzo, la población de la capital argentina no puede salir para hacer deporte o correr, así que hay que desahogarse como se pueda. El domingo de Pascua vencía el plazo del confinamiento, pero el presidente Alberto Fernández lo prolongó hasta el 26 de abril. Además, en Buenos Aires no se podrá viajar en el transporte público o atender al público sin mascarilla a partir del miércoles 14 a medianoche.